Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por las alabanzas. Si usted prestó atención en las alabanzas que hemos ido cantando, hemos cantado toda la armadura casi de Dios. Hemos cantado que nuestra fe reposa en Cristo. Hemos cantado que nos apoyamos en las promesas de Dios. Hemos cantado que Dios es el que nos da las fuerzas. O sea que estuvimos cantando lo que estamos predicando, lo que estamos aprendiendo. Vamos a leer los versículos de Efesios capítulo 6. Perdón por la garganta, hermanos. Efesios capítulo 6. Vamos a leer el 16 y el 17, que son los textos que hoy predicaríamos, pero vamos a leer desde el 13. Dice así, Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amado Dios, gracias, Señor, gracias te damos por este privilegio de cantar, de alabar tu nombre en esta mañana, Señor. Cada letra que cantamos, Señor, nos gozamos porque son promesas, son realidades en la vida del creyente y te damos gracias, Señor, por Cristo, por tu gracia. Señor, ahora pedimos por tu palabra que nos edifique, que ayudes al predicador a ser claro, Señor, y que podamos ser, a través de la Escritura, Señor, santificados, edificados, fortalecidos en esta mañana. Y te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Fíjense, hermanos, que venimos en el contexto que Pablo nos viene hablando, que tenemos que depender de las fuerzas del Señor, y que tenemos que vestir la armadura para estar firmes en esta nueva vida que Dios nos ha dado. El Señor nos llamó, nos hizo sus hijos, nos dio nueva vida, y Pablo nos vino enseñando a través de la carta cómo vivir esa nueva vida. Nos vino enseñando, y eso solo podemos lograrlo con las fuerzas del Señor y con la armadura que Dios nos da para resistir. Nos enseñó la Escritura los ataques del diablo contra la iglesia. Fíjense que ya vimos el cinto de la verdad, la coraza de justicia y el calzado del evangelio de la paz. Vimos 3 partes de la armadura, las fuimos desarrollando. Estas enseñanzas de Pablo, hermano, de la batalla espiritual, son conocidas y citadas por la iglesia a través de los siglos. Esta porción que hemos leído, usted ve que es muy citada por los creyentes, y los creyentes la han atesorado y la han hecho suya a través de los siglos de la iglesia. La descripción del mundo de las tinieblas que Pablo da en estos versículos, y la vestimenta que el soldado, el Hijo de Dios, tiene que prepararse para la oposición espiritual que va a enfrentar la iglesia, nos da una gran enseñanza. Tenemos una gran enseñanza a través de esto para nuestras vidas. Pero sabe que si uno se pone a pensar, y como para contextualizar un poco, pensamos por qué Pablo escogió estos lectores y esta enseñanza, digamos, de la guerra espiritual. ¿Por qué Pablo justo esto lo hace, enseñando del diablo, de las huestes, de esta batalla espiritual, y no lo hizo en ninguna de sus otras cartas tan claramente? Vemos que en Efesios Pablo dedicó un énfasis especial a esta batalla, ¿no?
Y vemos que en otras epístolas no enfatizó tanto en este tema. ¿Pero por qué aquí, en Efesios? Según los que estudian, los que saben, que van al contexto histórico, Efesios trata temas de la vida en Éfeso y los pueblos y ciudades periféricos. Pero mire qué interesante, lo estuvimos hablando en los discipulados. Mucha gente, dice, se convertía en cristiano en esta ciudad, en Éfeso y los alrededores, dentro de un contexto de devoción a una diosa, la famosa diosa Diana o Artemisa. Eran los nombres, el nombre que tenía según los romanos, según los griegos, Diana o Artemisa. Era una diosa que, fíjese la importancia que tenía este culto, que en el mundo antiguo el templo de esta diosa era considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea que por la importancia y la construcción que este templo tenía. Entonces, en este contexto, hermano, que Pablo está enseñando acerca de esta batalla espiritual, había muchas personas que habían practicado diferentes formas de magia. En ese tiempo, diferentes formas. Y los judíos, dice que en su mayoría, pensaban que la magia estaba animada por espíritus malignos. Ellos tenían ese pensamiento, ese contexto donde ellos se movían, y que era una forma de participar en la actividad de los espíritus. ¿Se da cuenta? Todo esto, este tipo de cultos, dominado por todas estas formas de magia, todo esto es lo que ellos habían asimilado, y muchos se habían convertido y salido de esos contextos a el Evangelio. Entonces, ¿qué hace Pablo? Resulta razonable pensar que Pablo sintiera la necesidad de tratar este tema de guerra espiritual en esta carta tan intensamente. ¿Se da cuenta? Por el contexto que había. Los lectores de esta carta venían de un ambiente de relación con los espíritus. Ellos tenían que aprender cómo vivir ahora agradando al único Dios verdadero que adoraban. Salían de un contexto totalmente idólatra, totalmente basado en el animismo, y tenían que ahora adorar al único Dios verdadero. Entonces, hermano, la palabra de Dios nos confirma que los poderes espirituales son reales, no es que no están. Todos estos poderes espirituales están, y la iglesia los va a enfrentar. ¿Se da cuenta, hermano? Están aliados con el diablo todos estos poderes espirituales. ¿Para qué? Para atacar a la iglesia, al creyente principalmente. ¿Entiende? Para oponerse al pueblo de Dios. Todo esto esa es la batalla espiritual que el creyente enfrenta, hermano. Pero necesitamos saber cómo defendernos, depender del poder de Dios. El creyente tiene que saber cómo me defiendo, cómo dependo del poder de Dios, para oponerme a esos ataques y poder, como decía la palabra, estar firme, seguir firmes en el camino del Señor, en la identidad que Dios nos dio y en lo que Él ya compró para nosotros y nos dio como sus hijos. ¿Entiende? Entonces, como introducción, hermano, muy breve, pero que podamos ver el ambiente que se desarrollaba y por qué Pablo quizás enfocó especialmente este tema a esta ciudad. Entonces, fíjese, vamos a ver el escudo de la fe, versículo 16 y el versículo 17, el yelmo y la espada. Versículo 16, dice la Escritura: sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Hoy cantaban, ¿no, hermano? Las promesas de Dios. Confiamos en todo lo que nos dice Dios en su palabra, y es nuestro escudo, es nuestro escudo. Cantaba yo apoyándome en lo que cantaba y fortaleciendo mi corazón, porque realmente estamos cantando y alabando a nuestro Dios con las verdades de su palabra. La cuarta arma es la fe, hermano, es la fe.
¿Y cómo la refleja Pablo? Como un escudo, ¿ve? Un escudo, como una oposición. El escudo sería la oposición para que apague los dardos de fuego del maligno que viene contra la vida del creyente. ¿Se da cuenta? Fíjese que Pablo empieza diciendo sobre todo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, ¿por qué sería? Porque fíjese, si miramos la fe, ¿qué hace? Activa la armadura, digamos, las cosas que vimos la prédica pasada. No podemos ceñirnos de la verdad si no la creemos. ¿Se da cuenta? No podemos nosotros ponernos la coraza de justicia sin confiar en Cristo, que pagó por nuestros pecados, que nos justificó. ¿Se da cuenta? O sea que un poco la fe activa todo lo que estamos teniendo en la armadura. No es que es más importante, todas las piezas son importantes, pero la Biblia dice claramente, sin fe es imposible agradar a Dios, porque la persona tiene que creer que Dios existe y que Dios le está prometiendo y es fiel en lo que Dios promete, ¿entiende? Entonces, sobre todo, ¿sabe qué sobre todo significa? En toda situación, en todo, ¿qué quiere decir? Usar el escudo de la fe. Ponete el escudo de la fe. ¿Qué sería esta fe a la que nos lleva acá como nuestra armadura para protegernos? Es la confianza en el poder de Dios y nuestra nueva identidad que tenemos, sabiendo que Dios nos va a proteger. Más ampliamente, ¿qué sería la fe? Sería morir al yo, depositar nuestra confianza en Dios. ¿Respecto a qué? Respecto a la vida, a la muerte, a la eternidad, confiando en su palabra y confiando en sus promesas para poder repeler los dardos del maligno. ¿Qué quiere decir? Tener una cosmovisión bíblica para toda nuestra vida. ¿Se da cuenta? Lo que la Escritura nos muestra, esa va a ser nuestra norma de vida. ¿Se da cuenta? Nuestra fe. Y todo eso viene por Cristo. Todo eso viene por Cristo. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Nuestra fe viene porque hemos creído en Cristo, el dador, el que nos dio la fe. El escudo, hermano, era grande. Había un escudo pequeño y un escudo grande. Todo esto tiene un sentido en lo que Pablo quería decir. ¿Se da cuenta? Si él decía un escudo grande, habla de dardos de fuego, de flechas, porque era como una puerta, entonces el soldado se ponía atrás de ese escudo, y ese escudo, cuando los arqueros tiraban, lo protegía. Era un escudo grande, el soldado se ponía de cuclillas y podía quedar protegido de las flechas. Y esa tiene que ser nuestra imagen también. La fe es la que nos va a proteger de tantos ataques que puede traer el enemigo. Ahora lo vamos a ver de qué manera también puede querer desanimar al creyente, el diablo. El escudo era una pieza importante en el ejército de la antigüedad también. Fíjese que dice, en el Antiguo Testamento, Dios se usaba como metáfora para describir el poder y la protección de Dios a su pueblo. No se olvide que Pablo era un conocedor del Antiguo Testamento. Él relacionaba todo también con el Antiguo Testamento. ¿Qué dijo Dios cuando lo llamó a Abraham? En Génesis 15:1 le dijo Dios a Abraham, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. ¿Se da cuenta? El Señor, cuando llamó a Abraham, le dijo, yo soy tu escudo, yo soy el que te va a proteger, yo soy el que te va a dar poder y protección. El Salmo 18:30 al final dice, escudo es a todo a los que en él esperan. El Señor es escudo a todos los que esperan en él. Entonces, fíjese, Pablo habla del ejercicio de la fe en Dios. Vamos a contextualizar un poco en la carta,
Pablo en unos versículos nos está hablando del ejercicio y de la fe en Dios y en el Señor Jesucristo. Mire, Efesios 1:15, Pablo, ¿qué viene diciendo? Dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Pablo venía hablando de la fe que ellos tenían en Jesús. Versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Está hablando de fe, según la operación del poder de su fuerza. ¿Se da cuenta? Versículo 3:12 dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Ya Pablo en su carta venía, todas estas piezas de la armadura nos venía mostrando que las tenemos en Cristo, que las tenemos en nuestra nueva relación con Cristo. Capítulo 6, versículo 23, fíjese, 6:23, paz, cuando termina Pablo la carta, que esto es lo que veremos las próximas prédicas: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Pero el pasaje más relevante para que nosotros podamos ver la dinámica entre fe y fortaleza divina, ¿por qué? Porque estamos viendo que esta armadura es para protegernos de los ataques del diablo. La tenemos en los versículos, capítulo 3, versículos 16 y 17. Fíjese, en Efesios 3, 16 y 17 dice: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Se da cuenta? Dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Seamos fortalecidos con poder para que habite Cristo por la fe. Lo que cantábamos hoy. La gracia, el poder de Dios a través de Cristo que nos sostiene. Por la fe. Un pastor amigo siempre lo escucho decir: todo lo que el creyente tiene, lo tiene por fe. La Biblia lo dice claramente. No andamos por vista, andamos por fe. ¿Se da cuenta, hermano? El creyente todo lo que tiene, lo tiene por fe. Entonces, fíjese lo que dice más adelante. Una de las muchas formas que los lectores de Efesios experimentaban los ataques del enemigo era de los cultos paganos, un poco lo que hablamos al principio. Tantos cultos paganos, el hombre continuamente miraba a las naciones vecinas con todas lo que Dios aborrecía, que ellos adoraban, pero los ataques del enemigo, en particular el culto a Artemisa que nombramos al principio y a los dioses griegos, dice, el arma o el símbolo que ellos tenían era el arco y la flecha. Ahora preste atención, estos hermanos habían salido muchos bajo el dominio de todo esto, el arco y la flecha, y aquello, ¿cuál era la amenaza que largaban estos dioses? ¿Cuál era la amenaza? Dicen los historiadores que dice que aquellos que no vivían de acuerdo a su código, los dioses se vengarían con flechas encendidas. ¿Se da cuenta? Como hoy también las supersticiones que hay. Entonces ellos decían, Pablo quizás usó esta ilustración, porque decían, entonces Diana va a tirar esta flecha contra aquellos que no hacen lo que ella dice. ¿Se da cuenta? Entonces, fíjese, se vengarían con flechas aquellos que no cumplían sus obligaciones o rituales de culto. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos tenían que, a través de la palabra, perder todo contacto y temor con estas cosas y vivir la nueva vida. Había hermanos que habían renunciado a Artemisa y ellos podían tener la seguridad de que Dios los iba a proteger de todo. ¿Se da cuenta? Que en el Señor ellos tenían la protección de todo. Entonces, después también, fíjese que
siempre, todo esto acá habla de flechas encendidas. Otra forma que dice que eran las flechas eran, como le comenté un poco el domingo pasado, las llenaban de brea y tiraban esa flecha. Y no era solo que la flecha era el arma, estaba cargada de algo para hacer más daño, ¿entiendes? La cargaban con brea y cuando esa flecha pegaba, la brea se esparcía y prendía fuego, o trataba de prender fuego el escudo, o salpicaba al soldado. O sea que fíjese que vemos, como dice acá, artimañas para hacer daño que usa el enemigo, pero nuestra fe, el escudo, es la que nos protege, ¿entiende? La fe es la que nos protege, porque tiene diferentes formas de artimañas. ¿Cuáles son las flechas que el enemigo puede tirar al creyente? El desánimo. Nos puede desanimar, ¿se da cuenta? Malos pensamientos puede poner en la mente del creyente. Persecución por ser cristiano. El cristiano puede ser perseguido, ¿se da cuenta? Tentaciones, pensamientos de pecado que acarrean culpa, que nos lleva a sentir culpa de pecados que Dios ya perdonó en nuestra vida, hermano. ¿Se da cuenta? Entonces, comportamientos que disgustan a Dios, pensamientos de duda, de desobediencia, de rebelión, de malicia o de temor. ¿Qué dice Pedro? En 1 de Pedro 5:9, antes del texto que vamos a leer, dice que el diablo anda buscando a quien devorar con estas cosas, Por eso tenemos que tener el escudo de la fe, con el desánimo, con tantas cosas. Dice 1 de Pedro 5:9, al cual resistí firme en la fe. Pedro viene a decir lo mismo que nos está diciendo acá, la armadura. Resistí firmes en la fe. ¿Qué dice? Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Lo nombramos el jueves. ¿Qué quiere decir? Que todo cristiano verdadero está en esta batalla espiritual. ¿Se da cuenta? Todo cristiano verdadero puede ser asaltado por el desánimo, por pensamientos, por circunstancias, pero nuestro escudo es la fe, para que nosotros podamos estar firmes, hermano. Fíjese lo que dice. Esto lo vamos a ver cuando Jesús resistió en el desierto, en lo que sería la palabra, pero Hebreos 11, 1 y 2 nos da una definición de la fe. Dijimos que la fe es que ahora tenemos una nueva identidad en Cristo y podamos realmente vivir en el poder de Dios para resistir. Hebreos 11, 1 y 2 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí tenemos bíblicamente una definición de fe. La certeza de lo que se espera, de la convicción de lo que no se ve. Y después dice el otro versículo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué alcanzaron los creyentes antiguos? Lee ahí la lista de Hebreos, por creer a lo que Dios dijo por la fe. Se mantuvieron firmes creyendo por la gracia de Dios en fe. La fe, hermano, mira más allá de lo visible. La fe mira más allá de lo que se ve. Segunda de Corintios 5:7, ¿qué dice? Por fe andamos, no por vista. El creyente vive y anda por fe en las promesas, en la Escritura, en lo que Dios nos ha prometido. Entonces, hermano, si está pasando una segunda de Corintios, lo leímos recién, nuestra vida está guiada por la confianza en Dios, en sus promesas y en el Evangelio. ¿Se da cuenta? Nuestra vida está guiada en eso. Hermano, si usted está pasando una crisis, la palabra de Dios le da un consejo. Póngase atrás del escudo. Póngase atrás del escudo. La fe en Cristo lo va a proteger, hermano. La fe lo va a proteger de los dardos, de los dardos de fuego que el enemigo pueda querer tirar.
lo va a proteger. El Señor quiere fortalecerlo hoy en la fe, hermano, a través de la palabra. Dios quiere que usted hoy a través de la palabra se fortalezca en la fe, en aquella situación que pueda estar pasando, hermano. Está el escudo que lo va a proteger, lo va a proteger. El escudo de la fe, hermano querido, lo va a hacer sobrevivir, resistir y avanzar. El escudo de la fe lo va a hacer sobrevivir los ataques, resistir y que usted pueda avanzar y crecer espiritualmente, avanzar en el Señor. El mismo Jesús oró para que seamos guardados del maligno. Juan 17:15. Mire lo que dice la Escritura. San Juan 17:15. Dice la palabra de Dios. Dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Se da cuenta? Jesús oró para que seamos guardados. ¿Qué dice el Padre nuestro? Mas líbranos del mal. ¿Se da cuenta? El Señor mismo oró por nosotros que seamos guardados. Por eso, hermano, es tan importante el escudo, que usted pueda realmente cubrirse. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Yelmo es un casco, un casco que se ponía el soldado. Tomad quiere decir aceptad, como diciendo, tomad, aceptar, tomalo, agarralo. Dice, proveía protección para la cabeza. El escudo protegía la cabeza. Fíjese que muchas armas protegen ¿qué? La mente, porque es donde más el enemigo ataca. Por eso tenemos que, como dice acá, el yelmo de la salvación. El creyente, en medio de penalidades y persecuciones, en medio de circunstancias que pasan su vida difíciles, hermano, la seguridad de la salvación, tanto presente como futura, llena el corazón del Hijo de Dios. Empezamos a mirar, poned la mira en las cosas de arriba, dice el Señor. ¿Se da cuenta? Nuestra esperanza es la salvación. Entonces, este precioso tesoro, hermano, nos da aliento para seguir a los creyentes firmes en el Señor. ¿Se da cuenta? El pensar que tenemos una salvación completa, que nadie nos la puede quitar. ¿Se da cuenta, hermano? Esto es maravilloso. En un mundo totalmente inseguro, tomado por el diablo. Pero nosotros los creyentes tenemos esto asegurado, hermano. Y sabiendo que el que comenzó la obra lo va a perfeccionar. Ya Pablo lo decía en Efesios capítulo 2, fíjese, capítulo 2, 5. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ya Pablo te estaba diciendo, estabas muerto en pecado y yo te di vida, por gracia sois salvo. Y en el versículo 8 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Se da cuenta? O sea que ahí Pablo le estaba diciendo a los creyentes de esa salvación que ellos tenían, que había venido por gracia, que no era por ningún mérito, que Dios se la había regalado en Cristo. Romanos 8:30, fíjese, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. ¿Qué quiere decir? Ahí está mostrando todos los pasos de la salvación. El Señor te llamó, te justificó y ya te glorificó. Dentro del plan de Dios, hermano, esta salvación es segura. Y eso es un gozo. Ese es el casco que nos ponemos, el casco, el yelmo, dice, de la salvación. ¿Se da cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros?
Dice, la unión con Cristo, escucha hermano, asegura a los creyentes su destino futuro. Nos conecta con el poder de Cristo y nos da esperanza. ¿Se da cuenta? Nuestro destino futuro, recibimos el poder de Cristo y tenemos esperanza. Tenemos esperanza. La fuente para la metáfora de Pablo procede de Isaías. Fíjese cuántos textos del Antiguo Testamento están nombrando estas partes de la armadura. Isaías 59, 17 se habla de Dios como guerrero divino y dice, pues de justicia se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. ¿Se da cuenta? Ya este texto en el Antiguo Testamento se nota, Pablo puede haber tomado de aquí. Y Pablo utilizó esta imagen también ¿en dónde? En 1 Tesalonicenses 5:8. Dice, pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, dice la palabra, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Se da cuenta? Pablo volvió a usar esta imagen, animando a quién, a estos creyentes, con la esperanza del regreso del Señor, la resurrección futura y la salvación final. Pablo los estaba animando a ellos en ese aspecto, en la salvación futura, en lo que ellos tenían. Por eso, hermano, cuánto gozo nos da, ¿no? Hermano, a veces no sé si usted lo dice, pero tenemos a Cristo, decimos. Sabemos que Él ya hizo todo por nosotros. Cuando conocí bien la gracia, para mí fue un descanso maravilloso, hermano. Porque una teología incorrecta de no entender bien la salvación, entonces uno piensa que está pagando todos los días con sus obras. Pero acá dice claramente que la salvación es por gracia. El Señor nos la ha dado por gracia. Y que ya está, como leímos en Romanos, el Señor ya ha hecho todo. Entonces podemos descansar, hermano. Es nuestra esperanza. MacArthur dice, el hecho de que el yelmo esté relacionado con la salvación, dice, indica, fíjese, escuche bien, los golpes de Satanás están dirigidos a la seguridad y certidumbre en Cristo. ¿Qué quiere decir? Si es como usted se pone un casco, algo que cubre su cabeza, el diablo ¿dónde ataca? Acá, en la cabeza, con la seguridad, con la certidumbre, con desánimo, con duda, a los creyentes. ¿Se da cuenta? Para desanimarnos apunta, ¿a dónde apunta el enemigo? A los fracasos, apunta a nuestros fracasos, apunta a nuestros pecados, apunta a los problemas que todavía no pudimos resolver. ¿Se da cuenta? El enemigo apunta a todas esas partes de nuestra vida, dice. Nuestra mala salud, quizás lo atormenta porque tiene un problema de salud. Y le dice, pero mirá el problema que tenés. Ponete el yelmo de la salvación. Póngase el yelmo de la salvación. A la mala salud, o cualquier cosa que sea negativa en nuestra vida. ¿Se da cuenta? Por eso tenemos que protegernos. Con el fin de hacernos perder la confianza en el amor y en el cuidado de nuestro Padre Celestial. Sabemos que todas las cosas que pasan en nuestra vida, dice la Biblia, todo nos ayuda bien. Hoy lo hablábamos con la hermana ahí, María, diciendo todo lo que viene a nuestra vida, hermano. Sabemos que hay un Dios soberano que tenemos que decirle, bueno, Señor, con esto vos querés obrar en mi vida. Y no llevarnos al desánimo, sino saber que Dios tiene propósitos más grandes que lo que nosotros podemos llegar a entender. ¿Entiende, hermano? Y gozarnos en la salvación, en lo que Dios ha hecho. Gozarnos en la salvación. Eso es lo importante, hermano. ¿Se da cuenta? Dice, como el casco salva un motociclista en un accidente, la seguridad de la salvación protege al creyente de la duda y de la culpa. ¿Se da cuenta? De la duda y de la culpa. Es importante ponernos el casco de la salvación, hermano. Hermano, Satanás ataca la mente con dudas, con desánimo, continuamente. ¿Entiende?
Recuerde diariamente que su salvación está asegurada en Cristo. Recuerde cada día. Por eso, mire, cuando estudiamos con los pastores, que estudiamos cómo aprender a predicar, pero el objetivo principal es, dice, ningún líder tiene que perder el centro de su vida. No es el ministerio, es el Evangelio. Es el Evangelio, hermano. Es que Dios te perdonó, es que Dios te salvó, es que Él pagó por vos. El yelmo de la salvación, hermano, tiene que estar, es un arma que no tenemos que descuidar. Se predica el Evangelio día a día, hermano, predíqueselo. Lo predicamos para afuera, pero me lo tengo que predicar yo mismo también. Que el Señor murió por mí, que el Señor me perdonó. Mire lo que dice para que usted esté confiado en esta mañana, hermano. Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Dice, mire el Señor Jesús, dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hablando de las ovejas, mi Padre me las dio. Es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Se da cuenta, hermano? Su salvación es segura y es donde tenemos que anclarnos en nuestra fe. Renueve cada día, hermano, cada día su mente con las verdades del Evangelio. Cada día, cada día. Entonces, fíjese, hermano, y la última arma, congréguese, perdóneme, me olvidé de decirle algo. Renueve la mente con las verdades del Evangelio. No deje que los sentimientos, escuche bien, los sentimientos dicten tu fe, sino que la palabra de Dios lo haga. ¿Entiende? Que no sean los sentimientos, sino que la Escritura dicte tu fe. Congréguese, hermano, esté junto a sus hermanos, pertenezca a una iglesia. Todo creyente tiene que tener una iglesia donde pertenece. Congréguese, anime a sus hermanos, anímense unos a otros, porque todos estamos en esta batalla, hermano. Hasta aún el que parece más fuerte necesita ser alentado. ¿Se da cuenta? Necesitamos animarnos, lo dice la Biblia, animaos unos a otros. Es una herramienta de gracia que Dios nos da, la iglesia, hermano. Es la gracia de Dios que nos permite estar juntos, animarnos, discipularnos, ayudarnos, aconsejarnos a través de la Escritura. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para ir con la última arma. Hermano, Pablo urge a los creyentes a conocer y utilizar las Escrituras como medio contra todo ataque del enemigo. ¿Se da cuenta? La espada, tenemos que conocer la palabra, también tenemos que conocerla para predicarla, hermano, porque el Evangelio es el poder de Dios que salva. Pero la espada, ¿sabe que dice que todo tiene un significado, ¿no? La espada era la espada corta, no el sable. Veo que cuando nosotros pensamos en espada, una espada larga y uno empieza a sacar espadazos para todos lados, pero era, dice, una espada corta, casi un cuchillo. Y eso nos habla un poco de que en el momento que la usamos, de precisión. ¿Se da cuenta? ¿Qué quiere decir? De ser preciso, de conocer bien la Escritura. Usted con una espada larga, ¿qué hace? Sacude para todos lados y en algún lado va a lastimar. En vez de con una espada corta, con un cuchillo, usted tiene que ir más preciso. Entonces, nosotros tenemos que conocer la Escritura, hermano. Conocer la Escritura. Ya que todos los ataques son contra la mente, nuestra mente, como dice, ahora lo vamos a leer, la palabra de Dios tiene que morar en abundancia en nosotros. Entonces, fíjese que es importante, hermano. Cuando Pablo habla, dice, Pablo entendía
que la palabra era inspirada por el Espíritu. ¿Qué es la palabra? La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y fíjese, segunda de Pedro 1:21, dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Que todo lo que está escrito en la Biblia fue inspirado por voluntad de Dios, fue inspirado por Dios. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras, que la Biblia es la palabra de Dios y es suficiente como norma de vida y de fe para el creyente. ¿Se da cuenta? Entonces fíjese lo que dice también Timoteo, 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Se da cuenta? Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Se da cuenta? El creyente, ahora fíjese, nosotros tenemos que tener un conocimiento amplio de la Escritura. ¿Por qué? Si nosotros dice que nos tenemos que defender con la espada, que es la palabra, entonces necesitamos en cada situación que tenemos que aplicarla, conocerla. Cuando viene un tipo de ataque, yo tengo que saber con qué parte de la Escritura yo tengo que repeler ese ataque. ¿Se da cuenta? Entonces, como dijimos, ¿te quiere traer la duda? Vaya a Romanos, donde leímos 8:30. Esta salvación ya está, es segura. Ya Dios hizo todo. Tengo que hacer algo no hice esto, perdí la salvación. Vaya a Efesios, donde leímos, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, pues don de Dios, Dios se le regaló. No es por mérito, ¿se da cuenta? Pero tenemos que conocer la Escritura para poder repeler lo que viene a nuestra mente. El mayor ataque está acá adentro, hermano, está acá adentro en la cabeza, en la mente. Y la Escritura va santificando nuestra vida y vamos entendiendo realmente. El pastor Zúgel el otro día lo escuché decir, que él decía la importancia que la iglesia predique la palabra. Fíjese, hoy desde que empezamos la reunión, ¿cuántos textos han leído? ¿Cuántas porciones hemos cantado? ¿Cuántos textos hemos leído en la prédica? Porque dice, si usted fue a una iglesia donde no le explicaron la palabra, no leyeron la palabra, usted fue a nada. ¿Entiende? Si usted fue a una iglesia, no se leyó la Biblia, no le explicaron la Biblia, no presentaron la Escritura, usted fue a nada. O sea, haga de cuenta que no fue. ¿Entiende? Porque tenemos que ser edificados a través de la palabra, hermano. Entonces, tiene que tener un conocimiento amplio. ¿Para qué? Para guía, para aplicarla, para defenderse de la tentación y para alimentar la mente. Nuestra mente tiene que ser alimentada. ¿Qué dice Colosenses? La palabra, Colosenses 3:16, perdón hermano, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra more, ¿qué quiere decir? Habite en vosotros. Necesitamos continuamente. Romanos 10:17, mire qué poder que tiene la espada del Espíritu, fíjese. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces es necesario que nosotros nos enfrentemos. Mucho se ha usado la tentación de Jesús para enseñar esta arma, que sería la palabra de Dios, la espada del Espíritu. Cuando el Señor, una forma de entender esta arma es cuando el Señor respondió a Satanás con las Escrituras en el desierto, cuando el Señor le respondió al diablo cuando él estuvo en el desierto. ¿Y de qué manera le respondió? Cuando lo tentó con el hambre, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, le dijo el Señor. Cuando el diablo lo tentó, que le dijo, si vos te tirás y los ángeles te van a proteger, el Señor, ¿qué le dijo? Le respondió con la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Se da cuenta?
¿El Señor con qué le respondió? Con la Escritura. Cuando el Señor le dijo, te doy a dar todo esto, el diablo, perdón, lo tentó al Señor y le dijo, te entrego todos los reinos. El Señor, ¿qué le dijo? Si me adorares, y el Señor le dijo, a tu Dios solo adorarás y a Él solo servirás. ¿Y qué hizo el diablo? Y lo dejó. Pero el Señor, ¿de qué manera resistió? Con la Escritura, con la Escritura. Entonces hay un teólogo, Eddy, expresó de este texto, del texto de la tentación de Jesús, él dijo, fíjense que dijo, el capitán de la salvación, Señor Jesucristo, estableció el ejemplo una y otra vez y una tercera vez, repelió el asalto del príncipe de la oscuridad con 3 citas de la Escritura. El Señor, ¿de qué manera repelió la tentación, el ataque del diablo? Con la palabra de Dios. Por eso el creyente tiene que conocer la Escritura, tiene que edificarse con la Escritura. La palabra tiene que ser también predicada, hermano, porque ¿cómo se van a salvar los inconversos? La palabra tiene que ser enseñada, predicada. La iglesia, hermano, esto viéndolo ya de nuestro lado como iglesia también, fuera de que esto nos protege como arma, pero la iglesia tiene que insistir en predicar la palabra, el evangelio, tiene que ser clara en sus enseñanzas. Lo importante es que la gente entienda lo que usted predica, que la gente lo entienda, ¿se da cuenta? No hace falta cuando hicimos el curso, dice, no hace falta que sea un gran teólogo, lo importante es que lea el texto, lo explique y la gente lo entienda. Eso es predicar la palabra. ¿Se da cuenta? Que la gente pueda entender lo que se está diciendo. Entonces, la iglesia debe insistir en predicar, tiene que ser clara en las enseñanzas. Sí, hermano, es importante. Si asistimos a un culto, bueno, acá noté lo que dijo el pastor Suger, si asistimos a un culto y no se predicó la Escritura, claramente vinimos a nada, hermanos, vinimos a nada, perdimos el tiempo, si no hemos sido confrontados con la Escritura. Fíjese el poder que tiene el Evangelio. El libro de Romanos dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio es un mensaje, el Evangelio es lo que está escrito, es un mensaje. Por eso la importancia de transmitir la palabra de Dios, hermano. Dice, si en esta mañana alguien está sin Cristo, es nuestro deber predicarle el Evangelio. Es nuestro deber como iglesia. Pero estamos acá, somos creyentes, pastor, tenemos que predicar el Evangelio. Y el Evangelio es que, hermano, todos estamos condenados. Dice que cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero solamente por medio de la gracia de Dios y por el ofrecimiento que a través de Cristo en arrepentimiento y fe, la persona puede recibir el perdón de pecados y puede ser perdonado. ¿Se da cuenta? Eso es el Evangelio, una buena noticia, que Cristo murió en la cruz y pagó por nuestros pecados. Algo que no podíamos hacer de ninguna manera nosotros. No teníamos medio, por eso como cantaban hoy, la salvación es del Señor, porque nosotros por ningún medio podemos hacer algo para aplacar la ira de Dios. Esa ira se aplacó en la cruz, esa ira fue pagada por la sangre de Jesucristo. Por eso venga Cristo en esta mañana, venga Cristo. La Biblia nombra claramente que no hay condenación para los que están en Cristo, pero sin Cristo hay un fin eterno de perdición, nombra la Biblia, hermano. Por eso, venga a Cristo en esta mañana. Para terminar, hermano, esta es la lucha que enfrenta el creyente. Hemos visto la armadura que tenemos que vestir, hemos visto realmente que tenemos que fortalecernos en el Señor y usar cada pieza de la armadura. Todas son importantes, hermano. Y en esto medita, hermano, cada día. Y anime a sus hermanos cuando ve que el enemigo está tirando alguna flecha y no se cubrió bien, ayúdelo. Hermano, ponete el escudo.
cuando necesita que sea alentado con una cita bíblica. ¿Cuántas veces nos alentaron con una cita bíblica, hermano? ¿A cuántos? Un texto que nos dijo un hermano nos puso de pie, nos sacó a veces de estar caídos, de la duda, nos sacó del desánimo. ¿Se da cuenta? Alentarnos unos a otros. Fíjese que esta lucha, hermano, es cada día. Y cada día tenemos que tener la armadura. Cada día tenemos que vestir la armadura. Para terminar, hermano, alguien resumió la enseñanza de este pasaje de esta manera. Esto que hemos predicado de la armadura, alguien se dedicó a resumirlo y dice: esta armadura consiste en creer correctamente, comportarnos como Dios desea, recordar que estamos en paz con Dios a través de Cristo, confiar en sus promesas y mirar hacia el cielo con anticipación y llenar nuestras mentes con lo que Dios ha revelado en su palabra. Un poco con palabras, este escritor parafraseó lo que es esta armadura. Que el Señor en esta mañana, a través de su palabra, nos fortalezca, hermano, y que podamos fortalecernos en el Señor y ponernos la armadura y animarnos unos a otros a través de la Escritura, hermano. Vamos a orar. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Realmente todo esto es una enseñanza espiritual tan profunda, tan grande, Señor. Pero, Señor, pedimos que en tu gracia, a través de la palabra, a través de cada texto que hemos leído, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, esté obrando en nuestras vidas, nos esté fortaleciendo, santificando, Señor, y, Señor, que tú estés animándonos, Señor, unos a otros, alentarnos, Señor, sabiendo que estamos en una batalla que va a durar hasta el día que estemos con Cristo. Mientras estemos, Señor, en esta naturaleza, Señor, vamos a tener que batallar. Señor, te pedimos por la iglesia, que sea un lugar de refugio, donde podamos, Señor, animarnos, fortalecernos, pero también que sea un lugar que la verdad nunca, Señor, deje de ser anunciada y predicada, Señor. Que tu palabra reine y gobierne sobre nuestras vidas, sobre todo lo que hagamos, Señor, sabiendo que tu palabra, Señor, es la verdad y, Señor, ha sido inspirada por ti para que nosotros podamos creerla y vivirla, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, te honramos, te glorificamos y te damos la gloria, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.